¿Cómo están, estimados estudiantes? Hoy vamos a desarrollar un tema muy importante en la industria de alimentos. Y el tema que nos corresponde es micotoxinas en alimentos. Como punto importante, las micotoxinas son consideradas metabolitos secundarios tóxicos producidos por hongos microscópicos durante la fase estacionaria de su crecimiento. Los hongos pueden acarrear peligros graves a la salud del hombre y de los animales cuando crecen de forma descontrolada. Cuando crecen de forma descontrolada. Pueden cambiar la textura, el olor, el color, el sabor y la calidad de muchos alimentos, lo que contribuye a su descomposición. El hábitat fundamental de los hongos es el suelo y sus esporas son aerivagantes, lo cual hace a los productos agrícolas, tanto los subterráneos como aéreos, un sustrato favorable a la contaminación, la que puede ocurrir en el campo desde las tempranas etapas de la floración. Aunque las principales dificultades se presentan en etapas deficientes de la post cosecha. Oye, ¿cuáles serán esas etapas? Etapas como por ejemplo la recolección, secado, almacenamiento y el procesamiento, donde las condiciones para la proliferación de los hongos saprófitos suelen ser favorables. La presencia de propágulos de hongos no indica necesariamente la existencia de toxinas, ya que todas las especies son toxigénicas, sino un riesgo potencial de contaminación. Entonces, ya que no todas las especies son toxigénicas, sino un riesgo potencial de contaminación. Micotoxinas en alimentos. La garantía de la inocuidad. O sea, la garantía de que un alimento no me genere daño constituye un reto para productores y comercializadores, así como una responsabilidad de las autoridades de salud. En nuestro caso, pues trabajamos con Digesa y en otros casos se trabaja con SENASA. Muchos son los factores de origen ambiental que pueden causar contaminación directa o indirecta por compuestos químicos que provocan daños a la salud. Pero acá hay algo también bastante importante. Entre los múltiples factores ambientales que pueden ser causa directa o indirecta de la contaminación de alimentos y forrajes, tienen especial importancia las micotoxinas por su amplia distribución en la naturaleza. Aunque los mayores niveles se registran en granos visiblemente dañados, se ha demostrado que la contaminación puede aparecer en granos aparentemente sanos o en aquellos donde los hongos han perdido su viabilidad. Principales hongos generadores de micotoxinas tenemos el Aspergillus, Penicillium y Fusarium. Entre los factores ambientales más importantes que contribuyen sobre el crecimiento de los hongos y la producción de micotoxinas están la temperatura y la actividad de agua, que a su vez están muy relacionada con la humedad relativa ambiental. También puede citarse algunas especies, por ejemplo, dentro de estos hongos, Alternaria, Clavicep, Rhizopus, Sclerotinia, Rhizotonia, Cladosporium, Bisalami y otros más. Otros factores que influyen en la proliferación de los hongos y la producción de micotoxinas en los alimentos pueden ser los daños mecánicos que sufren obviamente nuestros productos una vez que han sido cosechados o durante la propia cosecha. Y la acción de los agentes biológicos tales como los insectos y roedores, los que aumentan la susceptibilidad a la infección, añadiendo que los propios agentes pueden portar esporas de hongos e introducirlas en los productos atacados. Las micotoxinas provocan efectos tóxicos a la salud de forma aguda o crónica en dependencia de la dosis de ingestión y el tiempo de exposición. Pueden penetrar al organismo en su forma original cuando están presentes en los alimentos directamente contaminados, como los productos de origen vegetal.
También suelen llegar biotransformadas como residuos de metabolitos presentes en los alimentos de origen animal, como son el caso, por ejemplo, de huevo, leche, tejidos de músculos y vísceras procedentes de crías que han sido alimentadas con piensos elaborados a partir de cereales enmohecidos, que existe en muchos casos. Toxicidad crónica en humanos. Para el hombre la toxicidad crónica suele suscitar mayor preocupación ya que está asociada al consumo de pequeñas cantidades de toxinas en periodos prolongados. Para este tipo de intoxicaciones es fácil o es difícil. No, para este tipo de intoxicaciones es difícil establecer una relación causa-efecto, ya que los síntomas se manifiestan de manera posterior de manera tardía y la intensidad y naturaleza de los efectos pueden variar por otros factores como son por ejemplo el caso de la edad, el sexo, el estado de salud de cada una de las personas, la composición de la dieta, el tipo y la concentración de las toxinas en los alimentos, la exposición simultánea a otros agentes tóxicos y el tiempo de exposición durante la ingestión. Otro punto importante vamos a hablar aquí corresponde a las principales micotoxinas y para ello les voy a mostrar una pequeña tablita en la cual indica especie fúngica productoras de micotoxinas de importancia biológica y económica en humanos, animales y agricultura. Entonces podemos nosotros acá ver en la tablita una lista de especie, micotoxina y efecto. Tenemos acá las aflatoxinas, tricotesenos, fumonicinas, acratoxina y otras micotoxinas adicionales. El primer punto corresponde ahora a hablar sobre las toxinas del ergo. En 1875 fueron identificados estos compuestos como alcaloides, ergolinas, derivados en general del ácido lisérgico, entre los que se encuentran la ergotamina, ergocristina, ergocriptina y ergometrina a partir de ciertas especies de mohos del género Claviceps, en particular del Claviceps purpurea. Estas toxinas aparecen fundamentalmente en el centeno y en otros cereales como la avena, el trigo, la cebada y otros. El ergotismo se caracteriza por la aparición de gangrenas debido al efecto vasoconstricción, lo que se conoce como fiebre de San Antonio. Entre otros casos puede aparecer convulsiones en dependencia del tipo de ergolina presente y si adicionalmente se detecta deficiencia de vitamina A. Casi siempre aparecen náuseas, vómitos, mareos y cefaleas seguidos por prolongados sueños eh, que van desde 24 a 48 horas. Puede provocar contracciones uterinas. Los alcaloides del ergot son potentes toxinas presentes en el trigo, en el centeno. Son producidos por hongos de las especies Claviceps. Con respecto a las aflatoxinas, son micotoxinas producidas en pequeñas concentraciones por hongos del género Aspergillus. Los más notables Aspergillus flavus, Aspergillus niger y Aspergillus parasiticus también pueden ser producidas por hongos del género Penicillium. Constituyen un grupo de compuestos fluorescentes químicamente relacionados con estructuras de difurano-cumarinas. Las más importantes son las aflatoxinas B, las B2, G1, G2, que son halladas frecuentemente unidas en diferentes proporciones a los alimentos contaminados. Las aflatoxinas B1 es la más frecuente y más tóxica. Estas aflatoxinas finalmente son un tipo de toxinas entonces producidas por hongos en cultivos agrícolas, como son por ejemplo del caso de maíz, de maní, de las paltas, el caso de algodón, los frutos secos. eh, la proporción de cepas no toxigénicas es mayor en el Aspergillus flavus, que produce fundamentalmente aflatoxinas del tipo B1 y G1. La mayoría de las cepas de Aspergillus parasiticus son toxigénicas y potentes productoras de las cuatro aflatoxinas, y al igual que las aflatoxinas eh, Nomius. En el caso de los hongos del grupo Aspergillus flavus, la temperatura óptima de crecimiento es aproximadamente 37 grados centígrados, pero la máxima acumulación de aflatoxinas tiene lugar en el rango de 25 a 30 grados centígrados,
y una humedad y una actividad de agua cercana al 0,98 y un límite inferior al 0,85. Las aflatoxinas, y acá vamos a ver los efectos carcinogénicos de la aflatoxina B1, especie plátano, trucha, mono y el caso de rata, la dosis, duración de la exposición y frecuencia de formación de tumores en estos sistemas biológicos, pato, trucha, mono y rata. La aflatoxina B1 es uno de los más potentes y componentes tóxicos naturales conocidos. En algunas cepas de ratas se verificó un aumento apreciable de tumores con niveles dietéticos de 1 microgramo por kilogramo. Con respecto a las ocratoxinas, fueron descubiertas al aislar cepas de Aspergillus o Craxius responsable de ciertos efectos tóxicos en animales de laboratorio. Se conocen tres compuestos de este grupo con estructuras químicas similares. La acrotoxina eh, A fue la más tóxica, presenta en su molécula un átomo de cloro responsable de su carácter tóxico, hongos productores, alimentos más susceptibles a la contaminación y toxicidad. Con respecto a los hongos productores, la acrotoxina A es producida de forma natural por los hongos Aspergillus o Craxeus y Penicillium viridiculatum, aunque algunas cepas del penicillium son productores muy potentes de esta toxina. Las condiciones ambientales para la producción de agrotoxina A en alimentos son actividad de agua que va al 0,99 con un valor límite inferior al 0,85 y temperatura óptima en 31 grados centígrados con un recorrido que varía de 19 a 37 grados centígrados. Esta toxina se produce por Penicillium verrucosum a temperatura óptima de 24 grados centígrados y actividad agua óptima de 0,97 y un límite inferior de 0,90. Los alimentos más susceptibles a la contaminación, la agrotoxina se ha encontrado en maíz, trigo, sorgo, arroz, café verde. La cebada y la avena han sido los cereales con niveles de contaminación más elevados. Con respecto a la toxicidad, esta agrotoxina es una sustancia nefrotóxica. Estas toxinas atacan de forma selectiva al riñón, afectan fundamentalmente los túbulos proximales, también algunas tienen actividad hepatotóxica, sobre todo si se ingieren en altas concentraciones o altas dosis. Tenemos ahora el caso de zearalenona, es una sustancia estrogénica con actividad hormonal derivada del ácido resorcílico. Este compuesto, por su actividad anabólica, ha sido utilizado para incrementar el rendimiento del ganado bovino. Su uso actualmente está muy restringido debido a sus efectos tóxicos en pequeñas concentraciones. Vamos a hablar un poquito sobre los hongos productores, alimentos más susceptibles a la contaminación y con respecto a la toxicidad. Es anabólico, se refiere al desarrollo muscular. Hongos productores es producida por numerosas especies del género Fusarium, las que se involucran con mayor frecuencia en brotes de hiperestrogenismo causados fundamentalmente por la ingestión de maíz contaminado. Estos hongos requieren elevada disponibilidad de agua en el sustrato, alimentos más susceptibles a la contaminación. Tenemos el caso del trigo, la avena, cebada, sorgo, heno y piensos balanceados de alimentación. Con respecto a la toxicidad aguda es baja y variable, depende de la especie animal. Su importancia reside en las alteraciones que producen en el aparato reproductor de los animales, cuando las concentraciones en los alimentos exceden el nivel de 1 a 5 partes por millón. Con respecto a los tricotesenos, son alrededor de 30 compuestos biológicamente activos y relacionados desde el punto de vista químico. Su estructura básica es de un cisqueterpeno con grupos que alternan diferentes posiciones. Entre las de mayor importancia se encuentran la toxina T2, el nivelenol, el deoxinivalenol y el deaxetoxiscisodio.
sirpetol, pernol, todos ellos involucrados como contaminantes naturales en micotoxinas que afectan al hombre y a los animales. Vemos acá también el caso ahora de los hongos productores, los alimentos más susceptibles y su toxicidad. Los hongos productores, tenemos el caso de Trichoderma stachybotrytis. Los alimentos más susceptibles, dentro de ellos podemos ver el caso del trigo, el maíz y la cebada, y desde el punto de vista toxicológico son considerados en conjunto porque sus efectos biológicos son muy similares. Con respecto a las fumonicinas, son una familia de compuestos relacionados estructuralmente derivados de los diésteres del propano, 1,2,3 ácido tricarboxílico y del 2-amino 12,16 dimetil polihidroxieicosano, que están muy distribuidos en el mundo. Los hongos productores, las fumonicinas son producidas por hongos de varias especies de Fusarium. Los alimentos más susceptibles, tenemos el caso, por ejemplo, del maíz, y la toxicidad. Las fumonicinas son consideradas agentes causantes de la leucoencefalomalacia equina, enfermedad del cerebro que suele ser fatal. Con respecto a la patulina, es una micotoxina producida por varios hongos del género Aspergillus, Penicillium y Bisexochlamis. Con respecto a su toxicidad, tienen efecto citotóxico, nefrotóxico, hepatotóxico e inmunotóxico, aunque este último se observa en niveles muy superiores a la dosis sin efecto. Por su elevada reactividad electrofílica, inhibe varias enzimas como la ARN polimerasa y ADN polimerasa, afecta la transcripción y la traducción, así como causa ruptura en el ADN. Con respecto a la prevención y control, la principal vía de entrada de las micotoxinas a la cadena alimentaria de la población humana y de los animales es a través de los alimentos de origen vegetal, sobre los cuales se ha producido el incremento de los hongos toxigénicos. También es posible que se incorporen a la cadena alimentaria humana por alimentos de origen animal, huevo, carne y leche, aunque es poco probable que estos residuos puedan provocar algún tipo de intoxicación. Las micotoxinas son en general moléculas muy estables. Una vez ocurrida la contaminación, es muy difícil eliminarlas de los alimentos, no se les puede destruir con tratamientos térmicos, y si bien se han propuesto algunos métodos de detoxificación, ejemplo tratamiento con amoníaco y extracción con solventes, ninguno de ellos hasta el momento ha resultado ser suficientemente eficaz para llevar a cabo toda esta práctica y reducir a límites o a niveles que no generen ningún tipo de daño. En la etapa de la cosecha es importante recolectar los productos en su estado justo de madurez y evitar los daños mecánicos. Eh, la etapa de post cosecha es crítica, principalmente en relación con ciertas toxinas producidas por el Aspergillus y Penicillium. Un control de la temperatura ambiental, de la humedad y de la aireación son los parámetros principales que permiten lograr el almacenamiento seguro. El manejo de temperaturas es un punto crítico muy importante. Una forma bastante interesante de prevenir la incorporación de toxinas peligrosas en la cadena alimentaria es el desvío de productos altamente contaminados para otros fines, ejemplo la alimentación animal. Muy bien, señores y señoritas, eso es todo lo que corresponde al tema micotoxinas.